Entonces, es la neta, ¿no? Ya después nos tienes que contar en qué trabajabas y lo que te tocó. No, ya puedo perrearla ya. Tengo muchas historias. El asunto es que el cuate se lleva el sobre Manila. A mí me corren y le digo a mi mamá, le di una sorpresa a mi mamá, me fui a Guasave, Sinaloa. Me regresé a Ensenada y le dije a mi ex esposa, ¿sabes qué? Me voy a largar a Sinaloa. Me voy a Sinaloa, 3 o 4 días me fui nomás para echar la vuelta en camión. Imagínate, de Ensenada hasta allá, hasta Guasave, cabrón. 18 horas, 20 horas. O 23 horas, 24 horas. O sea, una chinga. Ya estando allá en la casa de mi tía, me habla por teléfono mi mamá, me dice, te hablaron de una editorial que te quieren publicar el libro. Ah, cabrón. Y sí, yo así como que, ¿cómo? Sí, te quieren publicar el libro. Había pasado con un mes. Entonces este cuate, un profesor del CONALEP de Tijuana, Oscar Salazar, se tomó el atrevimiento de agarrar todas esas páginas de ese libro, pagarle a alguien para que lo capturara y entregarle el CD a la editorial. La editorial vio el libro, Ixa Ediciones en Tijuana con Raúl Pérez Rojas, vieron el libro y lo queremos publicar. Obviamente yo regreso de Sinaloa, llego a Tijuana y yo pues sorprendidísimo ya de llegar a una editorial con un editor que sabes que nos interesa mucho publicar tu libro. Y obviamente yo me sentía como el burro que tocó la flauta, ¿no? O sea, cabrón, pues cómo alguien me va a publicar. Yo me sentí emocionado. O sea, obviamente a mí me tocó pagar una parte para mí, pues copias para mí, pero el libro se empezó a vender. Se usó en encuentros de migrantes en Estados Unidos, se tradujo al inglés. Hubo una profesora con mi primer libro de cuentos, hubo una profesora del distrito de Santa Clarita que consiguió un par de libros donados una vez que hizo una entrevista en Los Ángeles y los niños hicieron muchos ensayos acerca del fenómeno de la migración a través de mi libro de cuentos. Y ahí fue donde yo empecé a escribir. Escribí luego Los Cuentos de la Sociedad y Esperando la Muerte, obviamente es la historia de la llegada de mi familia en Ensenada y pues mucha de mi familia se enojó y me dejaron de hablar y hasta la fecha me noté en la cara, pero digo, pues hay que diferenciar entre una historia de ficción basada en la vida real y en la vida real. O sea, yo le puse mi cosecha. Y así fue como empecé escribiendo sobre todo cuento y novela. ¿Cuántos llevas ya? Yo creo que yo como entre 18 y 20 libros. Más o menos. ¿Y eso te genera felicidad, te genera plenitud? Yo creo que en el tema de la escritura, en el tema de la literatura más bien, y cualquier escritor te lo puede decir, un escritor no escoge las historias te escogen a ti. Siempre las historias te van a estar escogiendo. Siempre va a haber circunstancias tan llamativas que esas historias te van a estar llamando para ser contadas. Te pongo un ejemplo. Con Esperando la Muerte, mi padre llega a una tarde, un 24 de diciembre. Yo ya había publicado 3 pasos de la línea. Y me dice que su hermano, mi tío Arturo, un tipo guapísimo, un tipo elegantísimo, un tipo que hacía que las mujeres en la calle le tiraran los perros. Algo así como yo, más o menos. Bueno, el asunto es que mi papá me dice en ese momento, porque te digo, esos son los ejercicios de la literatura, me dice, ¿sabes qué? Tu tío se sienta en una silla de ruedas que no necesita, está esperando la muerte. Y a mí ese fue un golpe, fue un golpe porque dije, esta es una historia que vale la pena ser contada. Alguien que voluntariamente se sienta en una silla de ruedas para esperar a la muerte, a mí me parece un tema literario maravilloso. Entonces yo me regreso a la casa, yo todavía estaba casado, y yo era 24 de diciembre, mi ex esposa tenía parientes que habían venido de Nayarit a la cena. Yo llego directamente a esas pinches computadoras, ¿te acuerdas? Esas amarillas, sí, grandotas, y el teclado, y pues los teclados bien ruidosos. Me siento y escribo las primeras 15 cuartillas del cuento ese. 15 cuartillas. No paré, llegué a las 7 de la noche, eran las 11:45, todo el mundo quería cenar y yo así pegándole a la computadora. Porque si yo tengo que tener el núcleo de la historia antes de que se me vaya, porque así trabajo yo. Tengo el núcleo de una historia, la trabajo, construyo la idea principal y ya después la desarrollo. Ya después empiezo a verle cómo acomodarla. Entonces, de ahí surgió Esperando la Muerte. O sea, básicamente yo no escogí el tema me escogió a mí. Muchas de las cosas que hace uno, por ejemplo, en Cuentos de la Sociedad te preguntas qué pasaría en uno de los cuentos si un perro ejecutara una venganza contra los humanos, ¿no? Cabrón. Sí, está en Cuentos de la Sociedad. O si, por ejemplo, hubiese un imperio de conejos. O sea, ese tipo de cosas. ¿Hace cuánto que dejaste de fumar esa chingadera? No, ese es lo más sabroso de la vida. Pero ese tipo de cuestiones, dependiendo dependiendo del género. En este caso, en Cuentos de la Sociedad, el género es fantástico.
Entonces tú te planteas cómo verían los animales a los humanos, en Cuentos de la Sociedad. Obviamente en Esperando la Muerte es eso, ¿no? Es un coro de voces, por ejemplo. Varias personas están hablando del mismo tema. Eso es un asunto de William Faulkner, que retomó García Márquez en La hojarasca, cuando se escribe una historia a través de tres personajes. Tres personajes diferentes te van contando la misma historia. Mientras agoniza William Faulkner, es toda una familia que lleva a enterrar a su mamá a otro lado, que te van contando la historia. Un coro de voces, se llama, es una técnica narrativa. Es una parte